Yo quiero dejar una palabra que está en el libro de Job, capítulo 35, versículos 9 y 10. Amén. Job. Esa es una pregunta. Tal vez tú eres una persona que estás pasando por sufrimiento, por valles, que estés enfrentando momentos que tal vez no consigas entender por qué está aconteciendo todo eso. Y tal vez seas alguien que ha cuestionado a Dios sobre eso. Las personas nos preguntan, ¿por qué Dios permite que las personas pasen por todo eso? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de aquellos que son inocentes y son penalizados? Tal vez ya te has hecho esa pregunta y de tanto oír que las preguntas haces esos cuestionamientos, llegamos delante del Señor haciéndole preguntas delante del Señor, porque sabemos que Dios es bueno, Él es Dios y es el Señor quien está en el control de todas las cosas. Él cuida de nosotros. Él es quien nos responde cuando no tenemos respuestas y Él manifiesta su poder y Él muestra que Él es nuestro Dios. Y delante del Señor y delante de todos los acontecimientos y situaciones adversas, yo me he puesto a preguntar y a orar y Dios me dio este versículo y yo lo quiero compartir. Job 35, 9 a 10. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Job, capítulo 35, versos 9 y 10. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Muchas personas en tiempos difíciles, hermanos, han cuestionado por qué Dios permite que suframos tanto, por qué está aconteciendo eso con la humanidad, por qué las personas inocentes padecen luchas y dolores y sufrimientos. Varias personas, ellas cuestionan por qué el Señor no interviene en esos casos brutales, por qué el Señor no hace nada. Las personas se la pasan cuestionando, colocándonos a los cristianos como prueba y argumentan y quieren el porqué. Yo quiero dejar ese versículo a los hermanos. A causa de la multitud de las violencias claman porque están siendo oprimidos por los brazos grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Es verdad que Dios sabe todas las cosas. Es lo que la Biblia nos enseña. Dios, antes de cualquier evento que acontezca en nuestras vidas, antes de que ocurra cualquier mal o bien, el Señor sabe lo que va a venir. Y es por eso que vienen esos cuestionamientos. ¿Por qué Dios permite que ocurra guerras, desastres, atrocidades que han acontecido en el mundo? Pero cuando vemos a la Biblia Sagrada, vemos que la propia Biblia nos da la respuesta, hermanos. Todo lo que el hombre intenta y planea hacer, Dios permite que ocurra, pero como apóstola, vamos a la vida de Adán. De la misma forma que permitió que Adán pecara, Dios permite que el hombre trace sus propios caminos y Él permite situaciones. 2 Corintios 3:17, cuando alguien pregunta por qué permitió que Adán pecase, la Biblia dice que donde hay el Espíritu de Dios, allí hay libertad. O sea que en el Edén Dios concedió la plena libertad de Adán y él podía comer libremente de los árboles del jardín. Dios dio plena libertad para comer de todas las árboles del jardín, incluyendo el conocimiento del bien y del mal. Estaban ahí todos esos árboles. Y si vamos a la Biblia, y el Señor ordenó al hombre, de toda árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que tú comas, ciertamente morirás.
Dios dio la libertad a Adán con la libertad concedida. Fue presentado un aviso solemne para Adán. El día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente iría a morir. Entonces Dios dio motivo por lo cual no se debería comer el árbol del conocimiento. Él dio el motivo, Él orientó a Adán, por la cual el motivo no debería de comer de aquel árbol de conocimiento del bien y del mal. El concepto de muerte que es presentado en el libro de Génesis es diferente al concepto de muerte natural. Y no habla la Biblia sobre las funciones vitales, pero estaba hablando de una muerte espiritual. Entonces eso también es una pregunta. Y el apóstol Pablo dice que quien está muerto para Dios es porque no está participante de la naturaleza de Dios. El concepto de Dios para muerte es totalmente diferente para nosotros. Quien está muerto por Dios es porque no es participante de la naturaleza de Dios. Apóstol Pablo decía muy bien de eso, hermanos. Él esclarece muy bien los conceptos. Por eso muchos están cuestionando a Dios, están pecando contra Dios porque no conocen la palabra, no conocen la verdad. Quien está muerto para Dios es porque no es participante de la naturaleza de Dios, o sea, no tiene comunión con aquel que da vida. El hombre muerto para Dios adquirió otra naturaleza y pasó a vivir al pecado como esclavo. Romanos 6:11. La Biblia dice que quien está muerto para el pecado pasa de la muerte a la vida, vive para Dios. Si morimos para el pecado, pasamos a vivir para el Señor. Qué palabra tremenda, qué palabra gloriosa. Abel era justo y aún así Dios permitió que Caín lo matara a Abel. Ahí queremos ver las cosas acontecer hoy como que si eso nunca hubiera acontecido antes, en el pasado, y comenzamos a entrar en el juego de Satanás, en los cuestionamientos de Satanás. Acabamos pecando contra el Señor porque no observamos las escrituras. Y entonces cuando somos movidos por el Espíritu de Dios, hay libertad. Adán tenía una vida con Dios y él hablaba con el Señor. El Espíritu de Dios estaba en la vida de Adán. Había libertad para escoger, había libertad para vivir. Y el Señor lo dejó libremente para que coma del jardín lo que él quería, pero él le dejó una orientación. Todas de las árboles tú puedes comer, pero esta de aquí, del bien y del mal, del conocimiento, el día que tú comas, tú morirás. Dios le dejó esa alerta. Entonces, mirando la vida de Abel y regresando para acá, él era justo y aún así Dios permitió que Caín lo matara. Y yo le pregunto a los hermanos, ¿Dios fue injusto en la muerte de Abel? ¿Será que él fue injusto? Todos esos acontecimientos de la humanidad malas, Dios es injusto. Los acontecimientos de la actualidad es injusticia de Dios porque hay justo, porque hay creyentes, personas inocentes sufriendo. ¿Será que es injusto de lo que está aconteciendo? Es justo de que aunque Abel hubiera sido muerto por Caín, él seguía vivo porque no había pecado en él. Por eso la Biblia dice que Dios se alegra de la muerte de los santos. Ellos pueden morir en la tierra. Si murieron en Cristo, murieron en santidad, murieron en condición de justo, los cielos lo reciben con fiestas. Entonces, cuando vivimos en Cristo, somos llenos del Espíritu Santo. Morir aquí en la tierra en Cristo es lucro, porque sabemos que hay un lugar preparado para los fieles y que la humanidad no entiende eso, no percibe eso. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Esa es una palabra muy fuerte de la grandeza del Señor, de la magnitud y excelencia de Dios. Entonces Dios nunca fue injusto. Él sabía quién era Abel, quién era Caín. Él sabe quiénes somos delante de Él. El apóstol Pablo dijo varias veces, hizo referencia
de la antigua condición del cristiano cuando no conoció el Evangelio, y él lo caracterizaba eso como muertos. Con relación al pasado del cristiano, Pablo decía de otro tiempo y que estábamos muertos. Él lo dice en Efesios 2:5. Dios podría haber impedido el acceso de Adán al árbol del conocimiento del bien y del mal. Él podía, apóstola, él lo podía haber evitado, sí, lo pudo haber evitado, aún sabiendo que del intento del hombre, él sabía, él pudo haber interferido, lo pudo haber evitado, pero él no interfirió. Cuando fue formado del polvo de la tierra, el hombre fue formado a la imagen y crianza y semejanza del Creador. Y era la misma semejanza que en Jesús había cuando Él vino al mundo, queridos. Necesitamos entender eso. La imagen del hombre fue consentida por Cristo, el último Adán, como creador de todas las cosas. Cristo fue un hombre de acuerdo con la imagen que debería de haber venido al mundo. Y así comprendemos de lo que dice el apóstol Pablo, que Adán era figura de aquel que iba a venir. Dios es espíritu. El espíritu no tiene forma. La forma que el hombre recibió fue concebida por Cristo, que todo crió. En Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. La semejanza del hombre alcanzó del Creador se refiere exactamente al dominio, o sea, libre voluntad y soberana dentro de la esfera de atribución. Dios dejó el dominio sobre todo, sobre la tierra. Está ya en Génesis. Si tú ves la creación del hombre, estableció un tiempo como garantía de esa soberanía del hombre, hermanos. ¿Acaso el hombre quiera arreglar una decisión que haya hecho anteriormente? Tendrá que hacer una nueva decisión y ya no tiene arreglo. Lo que decidimos hoy, tenemos que tomar una nueva decisión. Porque ya fue hecho, y ni el mismo hombre puede alterar decisiones, porque Dios no cambia sus designios. Dios no regresa. Él no regresa atrás de su voluntad, porque Él es soberano, hermanos. Por eso que la semejanza de las decisiones del hombre son soberanas. Es por eso que yo tengo que saber bien lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo tengo que saber dónde mi fe está siendo fundamentada. Cuando voy a tomar cualquier decisión, tengo que saber lo que estoy haciendo. Porque si yo quiero alterar alguna decisión, hermanos, yo no voy a conseguir que regrese a ser como antes. Tengo que tomar nuevas decisiones. Tendrá que tomar nuevas decisiones para arreglar lo anterior, para arreglar lo que hiciste de equivocado. Eso acontece. ¿Quieres un ejemplo? Tal vez no estés entendiendo. Apóstola, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Imagínate a ti. Tú eres una joven y tú tomas decisiones de casarte. Tus padres no quieren. Tus pastores no quieren, pero tú quieres aquel relacionamiento, tú quieres aquella persona, tú piensas que es de Dios y tú entras en aquel casamiento. Es tu decisión. Dios pudo haberte librado, podía, pero tu corazón ansió por aquello y Dios lo permitió, y tú vas enfrente y tú vas por encima de todo el mundo y te casas, y cuando vas a convivir con aquella persona descubres que no es el mejor de Dios. Tú descubres que tu decisión fue equivocada. Tú descubres que lo que hiciste fue equivocado, que tus padres, pastores, tenían razón y que tú tomaste una decisión precipitada y ahora lo quieres revertir. Nada de lo que tú vas a hacer va a borrar, y ya pasaste a ser casada, ya tienes un contrato firmado, ya perteneces allá y esa decisión ya fue tomada. Y aunque te divorcies y aunque te separes, nunca más vas a regresar a ser soltero, porque allá en los documentos que rige la ley del país vas a aparecer como divorciado y no eres soltero. Tu decisión, tú puedes decidir vivir una vida como soltero, pero en aquel documento nunca más vas a ser soltero. En donde tú vayas, vas a estar divorciado. ¿Cuántos están entendiendo? Por causa de la decisión, así como
Dios no revoga nuestras decisiones, aunque queramos regresar para atrás, no podemos. Tenemos que tomar una nueva decisión a partir de aquello. Yo te estoy dando un ejemplo común para que entiendan que así funciona Dios. Dios, Él permite, de acuerdo con la Biblia, hermanos, que precisamos entender que la humanidad ya está en una condenación, y es la Biblia que lo dice. No hay como el hombre cuestione la justicia del hombre, de Dios, que Él es tolerante con el injusto, porque todos los hombres creados desde generación ya nacieron por una condenación, porque ya fueron penalizados con una muerte, ya fueron destituidos de la gloria del Señor. La Biblia dice que el mundo entero ya pertenece al maligno, y el camino para nuestra redención es Jesús. Y el hombre, cuando niega la cruz, él niega a Jesús, él vive debajo de esa condenación, y no hay nada que revoque eso. Romanos 3:23, porque todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Observe que el juicio de Dios ya fue establecido desde Adán por causa de la ofensa. Cuando él desobedeció al Señor, el juicio ya vino, o sea, ya fue establecido por causa de una sola ofensa, y esto para condenación, queridos. Cuando Adán pecó, él trajo juicio y condenación sobre sus descendientes. Nosotros somos descendientes de esa naturaleza pecaminosa de Adán, del primer hombre. E ao desobedecer, Deus não foi injusto com Adão. Ele foi juzgado por la libertad que él recibió del Señor y el conocimiento que Dios le dio para él. Después de pecar, él fue condenado, y esa fue la pena establecida de la pena de muerte, y fue expulsado de Edén, y con él toda la humanidad murió, fue destituido de la vida que hay en Dios. Pero ahora, apóstola, ¿qué es lo que la señora quiere decir con eso? ¿Qué aconteció? Porque así, hermanos, así vino el juicio de Dios para los hombres para condenación, pero el Señor, Él preparó exactamente Jesús, el último Adán, hermanos, al cual no se puede cuestionar la injusticia de Dios, porque no es verdad la injusticia de Dios. Y hay un dicho que el pueblo dice que la justicia de Dios tarda, pero no falla. No, la justicia de Dios no es tardía. Ella no falla, pero el hombre, nosotros ya nacimos sobre condenación, y nuestras decisiones, ellas pueden atraer la justicia y el cumplimiento de la justicia de Dios o no. Dios no es tolerante con la injusticia, hermanos. Y aunque el hombre esté sobre condenación, hay dos tribunales para juzgar el futuro del hombre: el tribunal de Egipto y el tribunal del trono blanco. Está allá en Apocalipsis. ¿Qué es lo que quieres decir, apóstola? ¿Qué quieres decir con todo eso? Que solo tienes un camino, hermanos, para escapar de esa condenación. Si creemos en Jesús, hermano, y si moremos con Él en nuestras pasiones, ahí sí resurgimos como una nueva criatura. Sobre Él no pesa más la condenación que venía de Adán, porque pasamos de la muerte a la vida. Romanos 8:1. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. El camino para la libertad está en Jesús. Necesitamos aceptar verdaderamente a Jesús como suficiente y salvador de nuestra vida, porque todos nosotros, como está en 2 Corintios 5:10, compareceremos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba, así como lo que haya hecho por medio del cuerpo, bien o mal. Por todos esos motivos, hermanos, no podemos cuestionar la justicia de Dios por cuestiones circunstanciales, guerras, tragedias, calamidades. Dios es el alfarero y tiene poder sobre el barro que somos nosotros, y de la misma masa puede hacer otros vasos diferentes, hermanos. Nosotros unos fueron vasos y fueron creados para vasos de deshonra, y aquellos que están en Cristo, Dios los cría y molda para que sean vasos de honra. Necesitamos estar en la posición, si Dios permite el sufrimiento, exactamente para que el hombre
no sepa lo que ha de venir. Es por eso que él debe de ser considerado en temer al Señor, a pesar de permitir el mal, y de todo lo que el hombre hace aquí en la tierra. El hombre solo recuerda de clamar a Dios o cuestionar sus designios cuando él es afrontado, cuando sobreviene el mal. Nadie pregunta dónde está Dios en el momento de bonanza. Es por eso que Dios permite que venga sufrimiento hasta en aquellos que son inocentes. Por causa exactamente de que Dios ha dado el dominio para el hombre, ha dado dones irrevocables, hermanos. Imagínate si Dios Si todo el día el Señor nos analiza nuestro día a día y nos dijera, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, Dios nos condenaría en todo, porque nuestra naturaleza es mala y pecaminosa y no habría libertad. Pero Dios dio libertad de escoger, de elección a los hombres. Somos frutos de elección. Lo que hace que Dios permite pasar por experiencia es exactamente para eso, porque si él está en condición de inocente, porque él ya vivió un momento de bonanza, un momento de prosperidad. ¿Será que se le olvidó clamar al Dios del cielo cuando todo estaba bien? Son preguntas que muchas veces no encontramos respuesta para dar a aquellos que nos cuestionan, pero encontramos esas respuestas en la palabra del Señor. Esa es una palabra difícil de ser ministrada, pero por mucho orar y pedir al Señor, Él me ha dado esa gracia, esas palabras. Y yo estoy compartiendo con los hermanos en esta noche. Y decirles a los hermanos que Él no perdió el control de nada. Y Dios no es malo. Dios está en el control. Y Él tiene siempre lo mejor para sus hijos, porque Él nos ama. Está en la hora de que comenzamos a aprender y hacer las elecciones correctas y entender que una vez que decidimos sobre todo y cualquier situación, ellas son irrevocables. Así como Dios no cambia, no regresa atrás, nosotros también, hermanos. Y necesitamos de Jesús. No hay de nada vale si tú eres inocente y si no tienes a Jesús vas a padecer. Es por eso que necesitamos tener de verdad una vida de entrega con el Señor. Amén. Y parar de cuestionar a Dios por aquello que está pasando malo, y necesitamos entregar nuestro camino en las manos del Señor. Amén, queridos. Es una palabra difícil, pero yo quiero entregar eso a ustedes. Dios permite que el sol nazca sobre el injusto y el justo, y no es porque el Señor es malo, no es porque el Señor tenga placer en eso, no es por eso. Sabe exactamente porque Dios, Él es perfecto en lo que Él hace. Él es fiel. Amén. Entonces necesitamos ser íntimos del Señor, entender que la justicia del Señor es muy diferente a la nuestra. Yo le doy un consejo para sus corazones. Entrégate más a Dios. Entrégate a los caminos del Señor. Coloca tu corazón para de cuestionar a Dios. Si tú estás viviendo por un mal momento, aprenda a clamar, aprenda a alabar al Señor, aunque estés en bonanza, para que cuando vengan los tiempos difíciles no cuestiones a Dios. Para que cuando vengan los tiempos difíciles antes de cuestionar algo con Dios, clama a Dios, porque Dios no perdió el control de nada. La libertad que Él le da al hombre es que ¿qué es lo que el hombre quiere decidir? ¿Qué rumbo quiere tomar de su vida? Y no te olvides que nosotros somos frutos de nuestras elecciones. Amén. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero presentar tu vida delante de Dios, que hay personas tomando decisiones equivocadas y queriendo culpar a Dios. Y el día del juicio
seremos presentados para el juicio final, y el Señor va a decir: yo te di oportunidades, yo siempre te di dos opciones, porque no escogiste, coloqué el camino de las bendiciones de la maldición. Escoge la bendición. El Señor hizo con Josué, y él le dijo: escoge entonces la bendición, y le decía eso a su pueblo. Cada vez que estés en un valle de decisiones, siempre va a haber dos decisiones y vas a tener que tomar una. Pero recuérdate que de todo vas a dar cuenta. Y si tomas una decisión de tu carne, de tus errores, sin intercesión del Señor, va a ser irrevocable y vas a tener que tomar nuevas decisiones para arreglar esa equivocación. Y eso fue una elección tuya, y es por eso que Dios permite que pasemos por una situación difícil para aprenderla. Entender que a justiça do Senhor é tremenda, que até da liberdade que Ele tem nos dado desde o Éden. Y la libertad que nos dio desde el Edén, Él nos cobrará, y nos vamos a dar cuenta de eso. Y espero que esa palabra haya encontrado un lugar en tu corazón, y que podamos orar y clamar por la misericordia del Señor, para que el Señor nos enseñe, nos direccione, para que nos enseñe a hacer grandes plantíos. Yo estaba orando, y el Señor me dijo: hija, la oración de un justo, ella puede mucho y sus efectos. Ella puede cambiar las historias de ahora en adelante, pero nunca más va a interferir el pasado. Y el Señor me dijo eso audiblemente. Yo no entendí lo que Dios quería hablar. Yo estaba sentada con mis hijos, y rápidamente eso vino. Y yo le dije: Señor, tantas cosas acontecieron y pudieron haber sido evitadas. Y el Señor dijo que era fruto de elecciones equivocadas. Y Él me dijo: no pares de orar, de perseverar, porque la oración no puede tener efecto en el pasado, pero ella puede influenciar el futuro de ahora en adelante. Entonces enseña a mi pueblo a hacer elecciones correctas, porque yo le di libertad para que puedan escoger, y el Señor no va a interferir en nuestras decisiones, así como también nosotros no podemos negar la injusticia de Dios. Y el Señor me habló mucho conmigo. Yo estaba ahí pensando, y yo buscando una palabra para dar, y yo recordando de la frase que el Señor había hablado, que nuestra oración, es por eso que el Señor dijo que no podemos orar, no podemos parar de buscar al Señor, porque nuestras oraciones no van a poder cambiar nada de lo que quedó atrás, pero ellas van a influenciar de ahora en adelante. Dios puede cambiar una historia por causa de nuestras oraciones. Amén, queridos. Entonces yo quiero que guardes eso en tu corazón, y mi oración hoy es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de excelencia, de la verdad, visite a cada uno de nosotros, que podamos influenciar a partir de hoy, que nuestra oración pueda impactar el mundo espiritual, que podamos impactar el mundo con oración, y que las actitudes correctas a partir de hoy que puedan ser respuesta para nuestra generación. Aleluya. Yo dejo esa palabra con los hermanos. Oren conmigo. Doblen sus rodillas. Aleluya. El pasado no podemos interferir más, pero podemos corregirlo, sí, de aquí para enfrente, nuestra vida en Dios. Es por eso que el apóstol Pablo hacía mención sobre la muerte. Cuando el hombre no tiene conocimiento, no tiene la vida de Dios, nosotros estamos muertos. Pero cuando morimos en el pecado, cuando morimos al pecado, somos participantes de la vida de Dios. Esa es una vida de abundancia, una vida de entrega. Amén, queridos. Corrigió el pasado. No hay cómo corregir el pasado. Ya hiciste algo, plantaste algo, ya fue marcado. Tú puedes cambiar tu historia de ahora en adelante. Y los errores que fueron cometidos atrás no van a ser cometidos más. Y tú ya aprendiste el camino, ya aprendiste la lección. Y Dios permite experiencias marcantes y traumáticas para no equivocarnos más. Justamente para no cometer errores más, para no
estarnos más en el error, no estar prisioneros en el errores. Es por eso que hay personas inocentes porque se equivocaron atrás y hoy pueden estar en condición de injusto porque plantaron algo malo. Por la justicia de Dios no puede ser quitado eso. Y tú puedes decir que aconteció, ya no tiene arreglo. Olvídate lo que aconteció atrás, como el hermano dijo. Olvídate de lo que se quedó para atrás y plante nuevas semillas. Conduce una vida con el Señor, de la dependencia de Él, para que no te equivoques más. Porque en el Señor tenemos esperanza de vida, esperanza de gloria. Eso es novedad de vida. Por eso que el apóstol Pablo dice, los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo eso es nuevo. Las personas perecen aún estando en Cristo porque nunca dejaron de ser vieja criatura, aceptaron a Jesús, pero continúan en el pecado, en los mismos errores, en el mismo pasado, que no puede tener interferencia. Y eso ya pasó. Y cuando Dios dio una oportunidad de una vida nueva, amén, de una vida nueva, vamos a orar delante del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero presentar en este momento esta palabra. Yo te quiero presentar en este momento la vida de mis hermanos que están en la live, que en este momento me están oyendo, Jesús. Que en este momento están delante del Señor. No es fácil, pasamos por tribulaciones. Somos humanos, muchas veces no tenemos respuesta. No es fácil ser pastor en tiempos de crisis. No es fácil ser un líder espiritual en tiempos de guerra, en tiempos de pérdidas, de peleas. Y muchas veces estamos sin respuestas para todo aquello que nos preguntan, Padre. Y cuando somos conducidos por la verdad, miramos a tu palabra y encontramos nada más que tu justicia y tu gracia, Señor. Aleluya. Tu gracia, Señor. La palabra dice que la gracia del Señor que no aumenta dolores. Tu gracia es tu favor, don inmerecido. Tu regalo nuestras vidas, aún siendo infieles. Yo oro por mis hermanos. ¿Cuántos aquí hicieron equivocaciones equivocadas? Hicieron todo equivocado, Jesús. Estaban muertos en sus delitos y pecados, Jesús. Pero un día ellos aceptaron al Señor como suficiente Salvador. Tráenos esperanza de gloria futura. Sé que el Señor no es injusto. Todo lo que el Señor ha permitido acontecer es fruto de elecciones erradas, plantíos equivocados. Alguien dejó de alabarte en la prueba en el tiempo bueno. Alguien dejó de exaltar tu nombre. Permite situaciones que Dios es Dios y tu reino es eterno y no se avala ni se corrompe. El hombre se olvida de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Derrama, Señor, de tu Espíritu, derrama de tu poder, derrama de tu gracia, de tu misericordia, de tu unción sobre nuestras vidas, Padre. Porque si en algún momento, Señor, pecamos pensando que el Señor fue injusto, no es injusto. El Señor es juez, el Señor es perfecto, el Señor dio libertad al hombre. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Lo que hicieron con la imagen y semejanza del Señor. Por eso que vino el hombre arrastrando por causa del pecado de Adán. Pero lo que el mundo no sabe y muchos olvidan que Jesucristo es el Cordero que fue muerto y revivió. Jesucristo es el último Adán que promueve la reconciliación. Trajo consigo el ministerio de la reconciliación del mundo con el Creador, con el Señor. Y todos nosotros que somos nacidos en el Espíritu tenemos un ministerio de la reconciliación. Entonces yo quiero hacerte un pedido. Ayúdanos en nuestras fraquezas, nuestros arrepentimientos en el polvo y ceniza. Reconocemos que somos miserables, que somos polvo y tierra. Clamamos por los inocentes, clamamos por las personas que han padecido de injusticia. Porque, Señor, tal vez ellos no están conscientes de esta verdad, Padre. Porque en algún momento dejaron de clamar a Dios.
porque dejaron de clamar al Dios que nos crió y conoce todo de nosotros, nuestra naturaleza. En este momento, yo te quiero pedir tu intervención. Yo te pido ayuda. Yo te pido misericordia. Visita cada familia, el mal asolado, los casamientos. Esa mujer que pide oración constantemente por el casamiento, yo no la conozco, pero visita, Señor, el alma de esta mujer. Haz con que traiga a la conciencia de ella todo lo que tenga que ser revisado en su hogar. Haz alguna cosa, Señor. Yo sé que el Señor es poderoso para cambiar historia cuando el hombre clama al Señor. Entonces te pido que el Señor actúe. El Señor es soberano. El Señor tiene poder de hacer milagros, de restaurar, de libertar. El hombre necesita regresar a la posición que es de clamar, de adorarte, que es de estar en tus pies y verdaderamente dependiendo del Señor. Cuando está todo bien, cuando tomamos decisiones desde un principio, Señor, nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos de exaltar tu nombre, nos olvidamos de clamar. No nos preparamos para tiempos malos. Pero yo te quiero pedir, Señor, gracia, entendimiento, ayúdanos, Padre, a interpretar tu palabra, a conocer. El pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Dentro de tu Biblia hay fórmulas secretas para conducir el casamiento, para conducir una vida con Dios, para andar en la sana doctrina. Todo está en la Biblia y el pueblo no quiere tener intimidad con la palabra. Es por eso que viene la destrucción. Pero yo te quiero pedir, da fuerza al cansado, Señor. Multiplica el vigor de aquel que estaba abatido. Liberta a los que están en cárceles, en prisiones. Salva. Tú viniste, Jesús, para promover salvación en ti. Bendita las naciones, bendita tu creación. Y aunque la hacha esté colocada en la raíz, aún hay esperanza para el árbol, para que no sea cortada y lanzada al fuego. Señor, y aquella alma que nació de nuevo, Señor, yo te quiero presentar, Señor. Ten misericordia. No podemos cambiar nada del pasado, pero podemos cambiar de ahora en adelante historias. Podemos, Señor, ser influenciadores, influenciar al mundo a través de la oración, a través del lloro. Daniel no podía cambiar su posición de esclavo de él. Y él fue como esclavo a Babilonia. Pero él pudo, a través de una vida de entrega, influenciar a toda su generación con una conducta de inocente, de siervo que teme al Señor, porque él decidió depender totalmente todos los días, clamaba al Señor diariamente, y él hacía historia dentro de la Babilonia, aún siendo judío. No podemos cambiar lo que aconteció atrás, pero podemos evitar de cometer errores. Ayúdanos, Señor, a conducir lo que nuestros pasos conducen, nuestras decisiones y elecciones a partir de hoy, para que podamos vivir vida de un escogido de Dios, podamos vivir tus promesas y en el día mal podamos experimentar tu gran libramiento. En el nombre de Jesús, yo oro por esta iglesia, yo oro por la iglesia virtual, yo oro por los discípulos de otros países, otros estados que están en situaciones difíciles también, cosechando algo que plantaron equivocado, para el tiempo de misericordia, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe de ahora en adelante. Restaura nuestros días, restaura nuestros caminos, Señor. Restaura nuestra suerte, la suerte de tu pueblo. Da una segunda oportunidad a aquellos que están pidiendo. Y cuida de nosotros. Yo oro por Brasil, yo oro por la nación. El Señor ha despertado y ha abierto los ojos del pueblo para que entiendan que cuando vayan a tomar una decisión, cuando vayan a hacer algo, que el Señor ya nos mostró lo que es bueno y malo y que podamos hacer elecciones acertadas para que el pueblo no perezca. Abre el entendimiento. Yo sé que todo lo que ha acontecido es el
permiso del Señor, tú no has perdido el control de nada y tu justicia se cumplirá por amor a nosotros, por causa de tu palabra, porque el Señor no habita donde hay impiedad. Y Señor es nuestro Rey, el Señor está enseñando a muchos lo que es verdaderamente ser justo en la tierra, ser sabio, ser dependiente, Señor. Yo quiero dejar, Padre, delante del Señor, entregar mi patria, mi nación. Estamos viendo momentos históricos. El día de mañana será un día decisivo para mi pueblo. Y en esa situación tú puedes interferir y mostrar que tú eres Dios y Señor. Nuestro pasado no va a ser cambiado, pero nuestro futuro podemos depositarlo en tus manos y confiar en ti. Señor, somos pequeños. ¿Quién soy yo para decirte algo? ¿Quién soy yo para decir lo que tú tienes que hacer? Tú sabes todo lo que está aconteciendo en medio de nuestro pueblo. Tú sabes dónde hay corrupción, dónde está el mal. Tú eres soberano. Y como iglesia y como tu sierva te pido, Padre, cumple tus promesas. Quiero que el Señor cumpla lo que el Señor ha hablado, porque el Señor es Dios. Y aún así yo te amo y te adoro. Tú eres mi Señor, tú nunca perdiste el control. Y si te parece bien a tus ojos, que vengamos a tener la primera victoria en el Senado Federal, que se ha destronado los hombres que se sienten poderosos, que el brazo del Señor haga una gran intervención. Tú puedes mandar, sí, cambiar el futuro de mi nación. Si clamamos al Señor, el Señor puede operar. Entonces yo estoy clamando al Señor. Yo estoy clamando al Señor por justicia, Padre, dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados. Que sea destronado, Señor, toda impiedad, toda iniquidad, toda injusticia, Señor, toda prepotencia. Porque así como el Señor habló con Nabucodonosor, Dios le dio el poder y así lo quitó, así será. Y yo creo en ti y yo te pido que acontezca en Brasil, Padre. En el nombre de Jesús queremos ver tu justicia aconteciendo en la nación, Señor. Entonces yo te presento, Señor, que todos nuestros proyectos que el Señor ha preparado para nuestro pueblo que se cumplan, que comencemos a respirar, Dios, de los cielos, una lluvia temporal que venga a regar a Brasil, que venga a regar la tierra. Es todo lo que te pido, Padre. Te entrego nuestra patria en tus manos. Cuida de nosotros. Somos tus pequeñitos, tus hijos. Danos más intimidad con el Señor y sensibilidad de tus espíritus. Que aprendamos con los errores de la vida a vivir una vida dependiente del Señor. Gracias, Jesús. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome